Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a exponerles sobre los casos de estudio 2 y 3 eh, de la seguridad industrial. Bien, el caso 2, la planta química, que sería el área de la mezcla y transferencia de solventes. Bien, entre los procesos identificamos primero la mezcla de sustancias. La tarea del trabajador sería operar el tanque mezclador de isopropanol y tolueno. La descripción del peligro, en este caso sería la exposición a vapores químicos tóxicos. El factor de riesgo o la forma de contacto sería la poca o pobre ventilación y ausencia y mal uso del EPP. Este tipo de riesgo es de riesgo químico. El riesgo específico en este caso sería la exposición a vapores químicos o el contacto con sustancias químicas. Es Q01. Las consecuencias serían las enfermedades crónicas, la intoxicación y los mareos. Otro de los procesos sería la transferencia de líquidos. La tarea sería la manipulación de mangueras sin conexión a tierra. La descripción del peligro la tenemos como el paso del líquido por la manguera. El movimiento del paso del líquido por la manguera puede generar la electricidad estática. La forma de contacto o el factor de riesgo es la falta de la puesta a tierra. El tipo de riesgo sería el riesgo físico por la electricidad estática. El riesgo específico sería el contacto térmico extremo causado por las chispas o el posible incendio, que sería F01. Las consecuencias serían las quemaduras graves, el incendio, las lesiones parcialmente incapacitantes. Otro proceso sería la transferencia de solventes, que la tarea que se vio es supervisar el flujo en las mangueras. La exclusión del peligro sería derrame de sustancias inflamables. La forma de contacto o el factor de riesgo sería la falta de atención o falta de capacitación, y asimismo los equipos que sean inadecuados, que estén en mal estado o estén no funcionales. El tipo de riesgo sería de riesgo químico. El riesgo específico sería la exposición a químicos, el mismo Q01. Y en este caso las consecuencias serían la intoxicación, las quemaduras químicas y en el peor de los casos la muerte. Como cuarto proceso tenemos la limpieza del tanque. Como la tarea del trabajador, el trabajador ingresa al interior del tanque para realizar la limpieza manual con herramientas portátiles. La descripción del peligro puede ser trabajos en espacios pequeños o espacios aislados. Como factor de contacto o factor de riesgo tenemos la ausencia de detectores de gases o permisos de trabajo, o también el tiempos prolongados de posiciones incómodas. Como tipo de riesgo tenemos que son riesgos mecánicos y riesgos ergonómicos. El riesgo específico podría ser el espacio confinado, el M08 de la tabla que nos mostró, o la carga física de posición, la E04. Y como consecuencias tenemos enfermedades crónicas, incapacitaciones o lesiones. Como quinto proceso tenemos la limpieza y el mantenimiento de áreas cercanas al almacenamiento. La tarea del trabajador es limpiar zonas de almacenamiento con solventes y líquidos inflamables. La descripción del peligro es la exposición directa a químicos, eh, el factor de riesgo, el uso incorrecto de la EPP, falta de capacitación, acercamiento innecesario a áreas peligrosas. El tipo de riesgo sería un riesgo químico y riesgo ergonómico. El riesgo específico sería la exposición a químicos, que es de la Q01, y la calidad de aire del interior, la E03. Y como consecuencias tenemos la irritación, intoxicación, daño renal, enfermedades crónicas. Como caso número 3 tenemos la industria alimentaria en la línea de producción de UHT y PET. Como primer proceso tenemos la inspección la inspección del tratamiento térmico de UHT. La tarea del trabajador es la supervisión de tuberías presurizadas, como descripción del peligro, el contacto directo con superficies que están a 140 o 150 grados centígrados. La forma de contacto o el factor de riesgo es la falta de cuidado o falta de capacitación o aislamiento térmico.
El tipo de riesgo es un riesgo físico. El riesgo específico, la exposición a temperaturas extremas de la F03 de la tabla que nos había mostrado. Y las consecuencias pueden ser quemaduras de segundo grado. Ok, otro proceso que tenemos en este caso es el moldeo de botellas de PET. La tarea sería la operación de la maquinaria, la descripción del peligro, en este caso sería la interacción con partes móviles de máquinas en operación. En cambio, la forma de contacto o el factor de riesgo sería la falta de la infraestructura de seguridad apropiada, falta de señaléticas de riesgo y precaución. Como el tipo de riesgo tenemos un riesgo mecánico. En el riesgo específico tenemos atrapamiento en instalación, la M01 que nos enseñó en las tablas. Y como una consecuencia sería la pérdida de extremidades o hasta incluso lesiones graves. Como otro proceso tenemos la producción a alta velocidad. La tarea aquí sería la supervisión de maquinaria transportadora de los productos o del producto, y la descripción del peligro, en cambio, sería el desgaste muscular y el movimiento repetitivo. La forma de contacto o el factor de riesgo sería la presión por sobreesfuerzo o tiempo demasiado prolongado de trabajo. El tipo de riesgo, tenemos un riesgo ergonómico, y el riesgo específico sería el sobreesfuerzo que nos enseña en la tabla, es que está en el literal E01, la carga física por posición antes mencionada en la E04. Y estas consecuencias vienen con estrés, fatiga física. En cambio, otro proceso tenemos el llenado de botellas. La tarea en este proceso sería la calibración de la maquinaria. En la descripción del peligro sería el contacto inadecuado con los componentes mismos antes mencionados de la maquinaria. La forma de contacto o el factor de riesgo es la manipulación de la maquinaria de manera incorrecta, y el tipo de riesgo sería un riesgo mecánico. El riesgo específico sería el atrapamiento en instalaciones en la M01 antes mencionada, que nos dijo en las tablas, disculpe, y las consecuencias serían lesiones leves y graves o una posible incapacitación. Y por último, el último proceso que pudimos identificar fue el transporte de fluidos. Como tarea tenemos la inspección de las tuberías. La descripción del peligro es la fuga de vapores a altas temperaturas. La forma de contacto o factor de riesgo es el mantenimiento deficiente de estas mismas, y el tipo de riesgo es un riesgo físico. El riesgo específico es un contacto térmico extremo en la F01. Y por último, las consecuencias serían la intoxicación y o quemaduras. Muchas gracias por la atención brindada, y con esto concluimos nuestra presentación. Muy amables. Gracias.